Y bueno amigos, listo para un nuevo video con el tema este de que bueno, la temporada ya está acabada. No me acordaba que quedaba un partido contra la Real Sociedad, que bueno, seguramente le servirá a Xavi Alonso y poco más para repasar a ver qué es lo que hace el Madrid, qué es lo que hace mal, qué es lo que le sobra, qué es lo que le falta. Pero bueno, sí, como era previsible, pero me ha gustado que esta temporada, más allá de tantos rumores, porque recuerden que cuando hay muchísimos rumores, esta gente suele de alguna manera ir mal encaminado, como lo que vamos a repasar hoy de Nico Williams, pero también esta temporada, como el golpe ha sido tan bestia, Florentino Pérez se ha dispuesto, o sea, ha intentado hacer que las cosas realmente fluyan, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta, y yo creo que es lo que vamos a repasar hoy, porque Florentino Pérez ha dicho, hay que fichar, no se está haciendo una locura, está fichando futbolistas que seguramente aportarían muchísimo en un contexto muy concreto, y creo que es una absoluta maravilla, ¿no? Les voy a pedir lo de siempre porque ha salido una última hora. De hecho, quiero hablar de dos puntos en concreto y que analizaría junto con ustedes. Les voy a pedir lo de siempre. Y es que me acompañen hasta el final de este video para analizar juntos este tema que, repito, está dando tanto de qué hablar. Lo del tema de los fichajes del Real Madrid y todas estas cosas que de alguna manera pues iremos analizando. Vamos a hablar un poquito de varias cosas. Bueno, el Madrid sí, a espera de oficialidad de algunos fichajes, como el de Trent Alexander-Arnold y el de Alonso, que parece que están totalmente cerrados, pero que bueno, están esperando que terminen de cerrar varias situaciones, entre ellos pues la despedida que tienen que hacerle a Xavi Alonso, que este hombre, el futbolista Alexander-Arnold, pese a que ya parece que tiene sustituto, también termine su participación en la Premier League, todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Y a espera de oficialidad, pues bueno, vamos a empezar a hablar de un poquito de cosas, porque en este caso, mira, quiero empezar a hablar de esto que me tiene absolutamente desquiciado y no quiero dejarlo pasar por alto, ¿no? Aquí, mira, el diario AS coloca esto pasa pues de hace un momento que el City le gana al Bournemouth. El City arrolla a Hausen con un 2-0 al descanso. Es un titular que utiliza el diario AS, y en el diario Marca colocan el City se gusta ante Hausen y se acerca a la Champions. En la despedida de Kevin De Bruyne, aparentemente de este estadio, los amigos que, bueno, realmente son de la prensa madrileña, que no de Madrid, no madridistas, utilizan este tipo de argumentos, ¿no? Y una de las cosas que es llamativa es que a ellos les da exactamente igual el comportamiento, la nacionalidad, cualquier cosa de un futbolista que de alguna manera esté vinculado con el Real Madrid. Ellos van a ir directamente ahí a tirar mierda. Por eso siempre utilizo una frase, y los que me siguen hace tiempo la recordarán, que es un libro de Gabriel García Márquez, que dice que el coronel no tiene quien le escriba, el Madrid es ese coronel. El Real Madrid no tiene prensa, no tiene quien le escriba. Esto es un ejemplo más de miles que hemos visto durante muchísimo tiempo y que seguramente seguiremos repasando, ¿no? Es asqueroso, pero para que lo tengan en cuenta, muchachos, y no caigan más en cuentos y abramos los ojos de una vez por todas. Esto es una vergüenza absoluta. También hace unas semanas repasábamos una portada del diario Marca, o un titular del diario Marca, hablando de Trent Alexander-Arnold, que era un drama. Es que, ¿qué quieren que les diga? Es absolutamente maravilloso, ¿no? Vamos a hablar de dos cositas en este caso, hablando un poquito de fichajes, porque el Madrid aparentemente quiere agitar el mercado. Una de las cosas que ha salido muy llamativa es que el Madrid planifica, no descarta, como para decirlo de alguna manera, fichar a un crack mundial después del Mundial de Clubes. Se habla de que el Madrid tiene preparado más de 100 millones de euros para fichar a un crack mundial, y que bueno, le interesaría algún futbolista y que sería un bombazo y que estaría tapado seguramente para anunciarlo después del Mundial de Clubes. Desde Inglaterra en su momento empezó a salir desde Argentina que Enzo Fernández tendría ya alguna casa, tenía unas previsiones para comprar o alquilar una casa en Madrid, que ya la había visto con su actual pareja o su expareja, que volvieron, yo no sé cómo es el cuento, pero bueno, que ya había estado en Madrid viendo casas junto a Julián Álvarez. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Que el Madrid planifica hacer un fichaje bomba este verano de aproximadamente 100 millones de euros. Bastante interesante esto, porque repasando un poco, bueno, no sé cuánto te costaría Enzo Fernández. Me parece un futbolista más que interesante, un futbolista que ya es campeón del mundo, que juega en una liga exigente y que para mí ha hecho un buen papel pese a lo dramático que puede ser el Chelsea a día de hoy. A mí no descarten realmente, muchachos, que este futbolista pueda encajar a la perfección al Real Madrid. Lo que yo no acabo es de mirarlo del todo, ¿no? No sé si el Real Madrid realmente necesita un Enzo Fernández. No sé si estamos a un Enzo Fernández de hacer un equipo de élite. Yo, particularmente, con los casos de Álava, Militao, pero también teniendo en cuenta que hay muchos centrales ahí,
para gastarme 100 millones en Enzo Fernández, me lo gastaría, yo qué sé, en otro central, en William Saliba, que entiendo que el Arsenal probablemente no te lo quiera vender y que a lo mejor incluso Saliba tampoco quiera moverse del Arsenal. Pero no sé, no acabo de encontrar esta cosa. Preferiría gastar otros 50 en otro central que esté ya por lo menos establecido en el fútbol europeo y fichar, por ejemplo, el tal Stiller del Stuttgart, que bueno, es un futbolista que va a aceptar una especie de rotación. La verdad, no me acaba de convencer esto. Y ojo, porque desde Inglaterra apuntan que este fichaje ya está cerrado y que se anunciaría después del Mundial de Clubes. Ya les digo yo que a mí particularmente es que no acaba de convencerme. No tiene nada que ver con Enzo Fernández. Me parece un futbolista que creo que si da un salto a un equipo con capacidades de pelear la Champions League o un torneo liguero importante, se va a convertir en un futbolista que interesante. Va a estar ahí en el top 5, top 7 de los mejores centrocampistas del mundo. Es que lo tengo clarísimo porque las condiciones definitivamente las tiene. Pero no sé, desde Inglaterra apuntan esto. Obviamente yo no voy a ser el que vaya a criticar esto, pero hay que ver esto porque el Madrid también tiene un montón de centrocampistas y me imagino que tampoco la idea es meter este poco de futbolistas ahí después para que juegues con 3 o qué es lo que va a hacer Xabi Alonso. Lo vamos a ver. Chicos, vamos a cerrar esto hablando de la última hora. Y es que en el diario Marca acabó de salir hace unos 30 minutos que el Madrid está considerando seriamente pagar la cláusula de rescisión de Nico Williams de 58 millones de euros y que esto a su vez le daría la salida definitiva del club blanco a Rodrigo Goes. Esto acabó de salir, se habla de que el Madrid lo está meditando seriamente, que están repasando esto. Yo definitivamente no acabo de entenderlo. Yo creo que es un buen precio por Nico Williams, una cláusula de 58 millones por Nico Williams. Es interesante entendiendo varios factores y que, bueno, con lo que hizo el Barça la pasada temporada con este futbolista y toda la cosa, yo entiendo que el Athletic Club seguramente por el mismo precio preferiría traspasarlo al Madrid. Entiendo yo que es uno de los pocos clubes que no tienen ese complejo, ¿no? Entendiendo esa parte. Y realmente me parece un buen precio por un chico que tiene una proyección interesante. Un chico que va a estar ahí en la conversación y que creo que le encajaría perfectamente a cualquier club inglés. Seguramente en el Real Madrid también, pero es que definitivamente es otro fichaje que yo no acabo de ver. ¿Por qué? No voy a compararlo con Rodrigo, incluso creo que la carrera de Rodrigo, y creo que no deberíamos ni siquiera debatirlo, es mucho más que la de Nico Williams a día de hoy. Creo que es un par de años más joven Nico, o no estoy seguro realmente, pero no sé, no acabo de verlo. Repito, hay lugares en los que el Madrid siento que está bastante bien estructurado. A menos que Nico Williams pues entendería que vendría aquí a ganarse un puesto de alguna manera, porque caeríamos en lo mismo. Jugarías con Nico Williams, con Vinicius, con Mbappé y con Bellingham. El mismo tema de los 4 futbolistas a los que, bueno, están más enfocados en atacar que en defender. No conozco muy bien lo que es el tema de los sacrificios de Nico, pero siendo honesto, a mí esto me huele a humo total. No, repito, no me parece descabellado lo de los 58 millones de Nico Williams. Vas a pagar ese precio por un futbolista que es un lateral izquierdo, que en este caso sería Carreras, o por el fichaje de Stehausen, pese a las comodidades que te dieron. No termina de convencerme esto del fichaje. Me parece que es un humazo. Me parece que esto viene por parte del equipo de Nico Williams de trabajo por alguna razón, que seguramente la sabremos después o no, pero bueno, me parece que esto es para intentar facilitar algún tipo de negociaciones y que Nico Williams no creo que tenga de verdad a día de hoy cabida en el Madrid. Además, no creo que el Madrid sienta la necesidad de fichar un futbolista que vaya a jugar por esa banda donde está Vinicius, porque si no estoy mal, Nico Williams es extremo izquierdo. La verdad, no acabo de entenderlo definitivamente. Centraría mi esfuerzo en otro tipo de cosas, pero repito, me parece un humo total y que bueno, realmente la gente de Nico Williams está haciendo esto de alguna manera para seguramente desencallar algún tipo de operación, bien sea una renovación con mejoras o un traspaso, no tengo ni idea, pero no me parece que esto sea cierto. Así que bueno, ¿qué opinan ustedes de lo de la prensa madrileña? ¿Qué opinan ustedes acerca del posible fichaje de Enzo Fernández y qué opinan acerca de esto de Nico Williams? La verdad es que mucho humo por ahora. Vamos a ver qué es lo que acaba cerrando el Madrid. Es más, si te diría algo, me sonaría más lógico lo de Enzo Fernández que lo del propio Nico Williams. Así de claro se los digo, ¿no? Like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.